La voz de mi hijo, Ricardo, fue como un trozo de vidrio en la comida. Inesperada, afilada, cortando todo lo demás. Abuelo, tus historias de cuando cruzaste al norte ya no le importan a nadie. No lo dijo con malicia. Eso fue lo peor. Lo dijo con el cansancio de quien aparta un objeto inútil que estorba en la mesa. Un hecho simple. Una verdad que, para él, era tan obvia como el sol en el cielo de mediodía. Estábamos en el patio de su casa. Una casa demasiado grande, con un césped demasiado verde para este clima seco. Olía a carne asada y al cloro de la piscina, no al humo de leña y al mole de mi Elena. La música que sonaba era un ruido rítmico y ajeno, sin la poesía de los boleros que llenaban mi memoria. Mi nieto Mateo, el más joven, me había preguntado. Sus ojos todavía tenían esa curiosidad que el resto de la familia había perdido hace mucho. Es verdad, abuelo, que caminaste por el desierto 3 noches. Y yo empecé a contar. Recordé el frío que cala los huesos en cuanto el sol se esconde. El peso del garrafón de agua. El silencio tan absoluto que podías oír el latido de tu propio corazón, un tambor de miedo y esperanza. Estaba describiendo la textura de una tortilla dura, el único alimento que tuve en 2 días, cuando la esposa de Ricardo, Silvia, suspiró con dramatismo. Un sonido largo y teatral. Fue entonces cuando Ricardo habló. Lanzó esas palabras al aire y estas cayeron sobre la mesa con un peso muerto. Nadie dijo nada. Mateo bajó la mirada a su plato. Silvia se puso a hablar con su otra hija sobre algo sin importancia, una oferta en una tienda. La conversación simplemente se desvió a mi alrededor, como un río que encuentra una roca y sigue su curso sin esfuerzo. Yo me quedé quieto. Sentí cómo me convertía en esa roca. Un obstáculo silencioso en medio de su vida ruidosa. Miré mis manos, apoyadas sobre mis rodillas. La piel manchada, las venas como ríos secos sobre un mapa de arrugas. Manos que habían recogido algodón bajo un sol implacable, que habían mezclado cemento, que habían construido los cimientos de la vida que ellos ahora daban por sentada. No temblaron. Todavía no. Sostuve mi vaso de plástico, notando cómo se doblaba bajo la presión de mis dedos. En mi casa, todavía usábamos los vasos de vidrio grueso que Elena compró en el mercado hace 40 años. Nadie me miró. Era invisible. Un fantasma en el festín. Una colección de recuerdos que ya no tenían espacio en sus estanterías modernas. Asentí lentamente, para mí mismo. No hubo una explosión. No hubo un grito. Solo una grieta silenciosa que se abrió dentro de mí, profunda y definitiva. El sonido de algo rompiéndose para siempre. El viaje de vuelta a mi casa fue silencioso. No encendí la radio de mi vieja camioneta. El motor tosía de vez en cuando, un sonido familiar que me pareció más honesto que las conversaciones de la tarde. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas agrietado. Abrí la puerta de mi casa y el olor me recibió como un viejo amigo. Olía a polvo, a madera vieja, a café y a soledad. Era el olor de mi vida. Aquí, en estas paredes, mi historia todavía importaba. Cada mancha en el suelo, cada fotografía amarillenta en la pared, era un párrafo. Fui a la cocina. El movimiento era un ritual, algo que mi cuerpo sabía hacer sin que mi mente tuviera que ordenarlo. Puse agua a calentar en una olla de barro. Añadí un trozo de piloncillo y una vara de canela. El aroma que empezó a llenar la pequeña cocina era una oración. El perfume de la resistencia. Mientras el agua hervía, me senté a la mesa de madera. La había hecho yo mismo, poco después de casarnos. Elena había dicho que era demasiado tosca, pero la amaba porque en cada imperfección veía mis manos. Ahora, mis dedos trazaron los surcos y las vetas de la madera. Miré la foto de Elena sobre el pequeño aparador. Su sonrisa. Sus ojos que siempre parecían saber lo que yo pensaba antes que yo mismo. ¿Qué me diría ella ahora?
La escuché en mi cabeza, su voz clara y sin rodeos. Ya basta, Arturo. Ya fue suficiente de poner la otra mejilla. Ella nunca tuvo paciencia para la falta de respeto. El dolor agudo de la tarde en el patio de Ricardo empezó a enfriarse. Se estaba convirtiendo en otra cosa. No en rabia, no en odio. Era algo más frío, más duro. Era claridad. Como cuando en el desierto, después de una noche sin luna, ves la primera línea pálida del amanecer en el horizonte y sabes, con certeza absoluta, en qué dirección caminar. Se acabó. La decisión se asentó en mi pecho, no como un peso, sino como un ancla. Me dio estabilidad. El café hirvió. Lo colé y lo serví en mi taza de barro favorita. El calor se filtró a través de la arcilla hasta mis manos. Bebí un sorbo. El sabor era amargo y dulce, como la vida misma. Me levanté y busqué en el fondo de un cajón. Encontré lo que buscaba. Un cuaderno de contabilidad viejo, con las páginas en blanco. Y un bolígrafo que apenas escribía. Me senté de nuevo a la mesa. La única luz era la del foco desnudo de la cocina. En la primera página, con letra temblorosa pero firme, escribí, mi historia. Y debajo de eso, importa. A la mañana siguiente, me levanté antes que el sol. El gallo del vecino cantó, puntual como siempre. Pero algo en mí era diferente. No había la pesadez de siempre, esa resignación que se había convertido en mi compañera. Había un propósito. No fui al mercado a tomar café con los otros viejos. Conduje mi camioneta al centro, al banco grande con puertas de cristal. Hacía años que no entraba solo. Ricardo siempre me llevaba. Decía que era más fácil, que él se encargaba de todo. Para que no te preocupes, papá. Me acerqué a un escritorio. Una señorita muy joven, con el pelo recogido y una sonrisa profesional, me preguntó en qué podía ayudarme. Quiero ver el estado de todas mis cuentas, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ella tecleó en su computadora. Su sonrisa vaciló un poco. Señor. Arturo Vargas, ¿verdad? Veo que su hijo, Ricardo Vargas, es el titular secundario en todas sus cuentas. ¿Está él con usted? No, respondí con calma. Y es por eso que estoy aquí. Quiero quitarlo. Quiero ser el único titular. La señorita parpadeó. Llamó al gerente. Un hombre con un traje un poco apretado y cara de perpetua preocupación se acercó. Me explicó el procedimiento. Me habló con esa paciencia artificial que la gente usa con los ancianos, como si fuéramos niños o tontos. Yo solo asentía. Entiendo que su hijo le ayuda con sus finanzas, empezó a decir. Yo puedo solo, lo interrumpí. Construí mi casa con estas manos. Puedo firmar un papel. Su expresión cambió. Vio algo en mis ojos, quizás. Me pasó los formularios. Mi mano, que había temblado al escribir en mi cuaderno la noche anterior, ahora estaba firme. Firmé en cada línea punteada. El trazo de mi nombre era una declaración. Al salir del banco, el sol me dio en la cara. Me sentí más ligero. Mi siguiente parada fue una pequeña oficina a 2 cuadras de la plaza. Un letrero de madera gastada decía, Licenciado Morales. Asuntos legales. Entré. El lugar olía a papel viejo y a justicia lenta. El licenciado Morales era joven, pero tenía una mirada seria. Escuchó sin interrumpir mientras yo le explicaba que quería cambiar mi testamento. El actual deja todo a mi único hijo, Ricardo, le dije. ¿Y cómo desea modificarlo, señor Vargas?, preguntó, su pluma lista sobre un bloc de notas. Quiero cambiarlo todo, respondí. Quiero que la casa y mis ahorros queden en un fideicomiso para la educación de mi nieto, Mateo Vargas. El resto. El resto lo quiero donar. ¿A quién?, preguntó el abogado, sin un ápice de juicio en su voz.
Todavía no lo sé. Pero a alguien que lo necesite. Fijamos otra cita para firmar los nuevos documentos. Al salir de su oficina, me sentí como si me hubiera quitado un abrigo pesado que no sabía que llevaba puesto. Esa tarde, en casa, me enfrenté a un viejo baúl de madera en la esquina de mi habitación. Lo abrí. Dentro, envueltas en trapos aceitados, estaban las herramientas de mi padre. Un martillo con el mango suavizado por el uso, serruchos, cinceles. Herramientas de carpintero. Se las había guardado a Ricardo, pensando que algún día las querría. Pero a Ricardo nunca le interesó trabajar con las manos. Saqué cada herramienta, una por una. Las limpié con un trapo limpio, sintiendo el equilibrio y el peso de cada una. No las guardé. Las llevé a mi pequeño taller en el patio trasero y las colgué en la pared, en el lugar que les correspondía. Eran mías. Luego, volví a la sala. Tomé el gran retrato familiar que estaba sobre la chimenea, el de la última Navidad. Todos sonriendo a la cámara. Una mentira bien iluminada. Lo descolgué y, con cuidado, lo puse de cara a la pared. El silencio en la casa ya no se sentía como soledad. Se sentía como paz. Pasaron 3 días. El silencio era una manta cómoda. Yo me dedicaba a mis rutinas. El café por la mañana. Trabajar en mi pequeño jardín, cuidando mis plantas de chile y jitomate. Por las tardes, me sentaba en el taller, simplemente sintiendo la madera de las herramientas de mi padre. Y por la noche, escribía en mi cuaderno. Los recuerdos salían a borbotones, como agua de un pozo recién abierto. Al 4.º día, el teléfono sonó. Era Silvia. No contesté. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Unos minutos después, lo escuché. Arturo, soy yo. Oye, Ricardo me dijo que le llegó una notificación del banco. Dice que lo quitaste de la cuenta. ¿Está todo bien? Nos tienes un poco preocupados. Llámame. Su voz no sonaba preocupada. Sonaba irritada. La preocupación era una fachada para la molestia. Borré el mensaje. No respondí. Borrado. 1 hora después, llamó Ricardo. Tampoco contesté. Su mensaje fue más directo. Papá, ¿qué demonios significa esto del banco? ¿Y por qué no contestas? Silvia dice que te llamó. Llámame en cuanto oigas esto. Me estás asustando. La palabra asustando era incorrecta. Debería haber dicho incomodando. Estaba alterando el orden cómodo de su vida, donde yo era un mueble viejo y predecible. Borré su mensaje también. Luego empezaron los mensajes de texto. Un aluvión de palabras pequeñas en la pantalla brillante. Papá, contesta. ¿Estás enojado por lo del domingo? Fue una broma. Silvia está muy preocupada. Mamá nunca hubiera querido que hicieras estas cosas. Nos estás castigando. ¿Te sientes bien? ¿Tengo que ir a verte? Leí cada mensaje. Y con cada uno, la claridad que sentí esa noche en la cocina se hacía más nítida, más dura. No podían verlo. No podían entender que esto no era un berrinche, ni un castigo, ni un síntoma de vejez. Era una consecuencia. La cosecha natural de las semillas que ellos mismos habían sembrado durante años. Su ceguera era mi justificación. Su total incapacidad para ver mi dolor validaba cada paso que estaba dando. Ellos no creían que yo tuviera derecho a mi propio dolor. Abrí la configuración del teléfono, un aparato que apenas entendía. Busqué sus nombres. Ricardo. Silvia. Encontré la opción. Bloquear este contacto. Apreté el botón. Una vez. Y luego otra vez. El teléfono quedó en silencio. Un silencio absoluto. Profundo. Limpio. Sentí que el aire en mis pulmones entraba más fácil.
La casa parecía más grande. El peso de esperar su llamada, de anticipar su decepción, de vivir según sus expectativas, se había evaporado. Fui a la cocina, puse el agua para el café y abrí mi cuaderno. Tenía mucho que escribir. Un par de días después, llamaron a mi puerta. No era un golpe fuerte y exigente como el de Ricardo. Eran unos toques suaves, casi tímidos. Abrí la puerta y vi a mi nieto Mateo. Estaba solo, con su mochila colgada de un hombro. Parecía nervioso. Abuelo, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado y lo dejé entrar. Miró alrededor de la pequeña sala, como si la viera por primera vez. ¿Estás bien?, preguntó. Mis papás están como locos. Dicen que no les contestas. Que los bloqueaste. Fui a la cocina sin decir nada. Él me siguió. Puse 2 tazas de barro sobre la mesa y serví el café que siempre tenía listo en la estufa. Nos sentamos en silencio por un momento, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, Mateo me miró, sus ojos serios y llenos de una comprensión que superaba su edad. Abuelo, dijo, y su voz era apenas un susurro. El otro día. En la comida. Yo sí quería escuchar tu historia. Esas pocas palabras. Simples. Sinceras. Fueron como una llave que abría una puerta cerrada dentro de mí durante mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta, una presión detrás de los ojos. Asentí, incapaz de hablar. Él lo entendió. No necesitaba una respuesta. Empecé a hablar. Al principio, mi voz era áspera por el desuso. Pero poco a poco, las palabras fluyeron. Le conté no solo la historia del cruce, sino otras. Le hablé de su abuela Elena, de cómo nos conocimos en un baile en la plaza de nuestro pueblo en Michoacán. Le describí el olor de sus tortillas recién hechas. Le hablé de mi primer trabajo en el norte, de la soledad, del orgullo que sentí cuando pude enviar el primer dinero a casa. Mateo no me interrumpió. Escuchaba. De verdad escuchaba. Hacía preguntas. No por cortesía, sino con genuino interés. Era como darle agua a una planta sedienta. Me sentí visto. Vio el cuaderno abierto sobre la mesa. ¿Qué es eso, abuelo? Mi historia, le dije. La que ya no le importa a nadie. A mí me importa, respondió él, sin dudarlo un segundo. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba completamente solo en esto. Tenía un aliado. Mateo empezó a visitarme cada 2 días después de la escuela. Se convirtió en mi cómplice. Le leía los pasajes que escribía en mi cuaderno. Él escuchaba y a veces me ayudaba a encontrar la palabra correcta. Un día, trajo una computadora portátil vieja. Es más rápido, abuelo. Y así podemos guardarlo y no se pierde. Con una paciencia infinita, me enseñó a teclear. Mis dedos, acostumbrados a la azada y al martillo, eran torpes sobre las teclas. Pero aprendí. Lentamente, mi vida comenzó a tomar forma en la pantalla brillante. No era una historia de quejas ni de amargura. Era un testimonio. Escribí sobre el miedo que se siente al confiar tu vida a un coyote. Sobre la sed que te hace alucinar. Sobre la belleza brutal del amanecer en el desierto. Escribí sobre el nacimiento de Ricardo, la alegría abrumadora de sostener a mi hijo. Y escribí sobre el lento y doloroso proceso de convertirme en un mueble en su casa, en un eco de un pasado que preferían olvidar. Terminar el manuscrito me llevó 2 meses. Cientos de páginas. Una vida entera. Con el manuscrito impreso y guardado en una carpeta, volví a la oficina del licenciado Morales. Firmamos los papeles finales. El Nuevo Testamento. El fideicomiso para Mateo. El abogado me dio la mano. Ha hecho usted lo correcto, señor Vargas.
La confrontación que sabía que llegaría, llegó una tarde de martes. Una camioneta de lujo, que no pertenecía a mi barrio, se estacionó frente a mi casa. Ricardo y Silvia bajaron. Sus caras eran una mezcla de furia y de una justicia autoimpuesta. Marcharon hacia mi puerta. No me escondí. Los esperé, de pie en el umbral, con la puerta entreabierta. «Papá», gritó Ricardo, sin siquiera un saludo. «Ya basta de este juego. ¿Qué te pasa? Nos bloqueas, cambias el testamento». El abogado de la familia llamó. «¿Estás senil?». Silvia estaba detrás de él, con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza a cada acusación. Los miré a los dos. Ya no sentía dolor. Ni siquiera rabia. Solo una distancia inmensa, como si los viera a través de un telescopio. Hablé con una calma que lo sorprendió. «Ricardo. El día de la comida en tu casa, dijiste que mis historias ya no le importaban a nadie. Y tu esposa se rió. Por el amor de Dios, papá». Era una forma de decir, exclamó, exasperado. «No puedes destruir a la familia por una tontería así». «No fue una tontería», dije, mi voz tan firme como las paredes de la casa que yo construí. «Fue la verdad. Tu verdad. Y por primera vez en muchos años, te escuché. Te creí. Así que he decidido vivir mi propia verdad ahora. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí si no es con respeto». Ricardo se quedó con la boca abierta, sin palabras. «Adiós, hijo», dije suavemente. Y cerré la puerta. No la azoté. Simplemente la cerré, y el sonido del pestillo al encajar en su lugar fue el punto final de una larga, larguísima oración. La vida encontró un nuevo ritmo. Un ritmo más lento, más deliberado. Las mañanas comenzaban con el café y la escritura. Las tardes las pasaba en mi taller o en el jardín. Volví a jugar dominó en la plaza con hombres de mi edad, hombres cuyas historias no necesitaban justificación. Mateo me ayudó a encontrar una pequeña editorial independiente en la ciudad. Les gustó mi manuscrito. Dijeron que era una voz que necesitaba ser escuchada. Meses después, mi libro, titulado simplemente La Senda del Norte, estaba en las vitrinas de un par de librerías locales. No se convirtió en un éxito de ventas nacional, pero no era eso lo que buscaba. Sucedió algo más importante. La gente del barrio, del mercado, de la plaza, empezó a leerlo. Me detenían en la calle. «Don Arturo», yo leí su libro. Mi padre también cruzó por ese mismo cerro. Oh, su historia me recordó a mi abuela. De repente, mis historias sí importaban. No solo a mí. Me había vuelto visible de nuevo. El primer cheque de regalías llegó por correo. No era una gran cantidad, pero para mí, representaba una fortuna incalculable. Era la prueba tangible de que mi vida tenía valor. Esa tarde, Mateo y yo fuimos al banco. Endosé el cheque. Luego, condujimos a la parte de la ciudad cerca de la estación de autobuses, donde se reunían los recién llegados, los que buscaban una oportunidad, los que tenían el mismo miedo y la misma esperanza que yo tuve hace tantos años. Entramos a un pequeño edificio llamado Casa del Peregrino, un refugio para migrantes. Le entregué el cheque a la mujer que dirigía el lugar. Ella lo miró, luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Con esto podemos comprar catres y medicinas», dijo. Sentí que un círculo se cerraba. El dinero que gané contando mi viaje ahora ayudaría a otros a comenzar el suyo. Mi nueva realidad es sencilla. Es pacífica. Disfruto del sabor de un jitomate maduro de mi propio jardín. Da un sonido de las fichas de dominó golpeando la mesa. De las visitas de Mateo, con quien a veces hablamos durante horas, y otras veces simplemente nos sentamos en silencio, cada uno ocupado en sus cosas, disfrutando de la compañía del otro. Ya no estoy esperando.
No espero una llamada, ni una invitación, ni una disculpa. Hace una semana, llegó una carta por correo. La letra era de Ricardo. La abrí. Eran varias páginas. Una disculpa torpe, llena de excusas y autojustificación, pero una disculpa al fin y al cabo. Terminaba con una pregunta: ¿podemos volver a empezar? Leí la carta 2 veces. La doblé con cuidado y la puse sobre la mesa de la cocina, junto a la foto de Elena. No he respondido. No todavía. Quizás algún día lo haga. Pero será en mis términos. Bajo mis condiciones. La puerta de mi casa ya no está abierta de par en par para que cualquiera entre y pisotee mis recuerdos. Ahora, yo decido quién entra. Yo decido qué historias se cuentan. Esta mañana, me senté en mi porche, con mi taza de café de olla. El sol empezaba a calentar el aire. El mundo despertaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. No feliz, no triunfante. Simplemente en paz. Yo era el autor de mi vida. Y el final, este final, lo había escrito yo.